Basta de rodeos. Tu concepción de la realidad está a punto de dar un giro inesperado. Olvídate de creer que la iluminación o el despertar requieren décadas de meditación en remotas montañas. Douglas Harding, con una sencillez sorprendente, propone algo que no exige técnicas esotéricas ni explicaciones complicadas. Girar tu atención 180 grados para descubrir que, donde creías tener cabeza, hay un inmenso vacío. Este descubrimiento puede dejarte sin aliento, porque no se parece en nada a la ilusión que proyecta tu espejo. No es un truco intelectual ni una religión encubierta, sino la oportunidad de redescubrir algo tan básico que solemos ignorarlo. Harding insiste en que cualquiera puede verlo, siempre que se atreva a mirar con completa honestidad. No necesitas abandonar tu rutina ni aislarte en retiros interminables. Se trata, más bien, de reconocer aquí y ahora esa presencia silenciosa que con frecuencia ocultamos tras juicios, metas y expectativas. En este video encontrarás citas, reflexiones y un ejercicio práctico que desafiarán tu forma de entender la consciencia. Harding no promete un paraíso instantáneo, sino una manera distinta de vivir cada instante, sin adornos, sin autoengaños y con la franqueza de quien observa lo que realmente es. Si piensas que esto se quedará en teoría, prepárate para ese ejercicio final. Una práctica tan simple como poderosa, capaz de sacudir tu identidad hasta lo más profundo. Aquí comienza la tormenta. Al final, tal vez experimentes un auténtico huracán que remueva tus cimientos. No te quedes mirando desde afuera. Acompáñame y descúbrelo por ti mismo. Comenzamos. Las palabras de Harding. Para Harding, la atención plena, eso que llamamos vigilancia o consciencia, no es solo un ejercicio mental, sino el núcleo de lo que él define como iluminación o despertar. La plena atención, la vigilancia o la conciencia constituye el corazón del budismo. No solo es el sendero que conduce a la iluminación, sino que es la iluminación misma, un estado que podemos definir en tanto que plena conciencia. En otras palabras, despertarse no es algo lejano o complicado. Empieza por la manera en que atendemos cada instante. Ahora bien, ¿por qué nos cuesta tanto sostener esa claridad? Harding lo expone con un ejemplo muy cotidiano y un tanto gracioso sobre la distracción constante que nos domina a los adultos. El propósito o el contenido de la conciencia es tan importante como su grado de intensidad o estabilidad. ¿Qué monje de túnica amarilla podría estar más atento o menos distraído que el tordo que en este momento intenta extraer un gusano del césped? Por otra parte, ni el pájaro ni el niño son conscientes de sí mismos, ni siquiera de la manera limitada en que solemos ser conscientes de nosotros mismos. Supongamos que me gusta observar a los pájaros y que, sintiéndome fascinado por las maniobras del pequeño tordo, me propongo contabilizar el número de lombrices que es capaz de recolectar en una hora. Por último, concluyo mi trabajo matinal sobre la observación de las aves, preguntándome qué habrá para almorzar y esperando vagamente que no sean espaguetis. Afrontar con pura atención la escena que se presenta justo en el instante presente, despojada de memoria, anticipación y juicios, es prácticamente imposible para los seres humanos. Pero lejos de convertirnos en místicos fuera de la realidad, propone algo mucho más simple: recobrar la forma genuina de ser, libres de condicionamientos y autoengaños. De lo que se trata es simplemente de ser naturales, ser lo que somos, dejar de mentir, dejar de alucinar, ser ordinarios, no criaturas místicas raras flotando en el séptimo cielo. Tener nuestros pies en la tierra, saborear el mundo,
los seres, la vida. Es ser lo que somos, en lugar de ser lo que se nos ha dicho que somos. Eso es todo. El problema es que la gente no nota que lo hace bien. Aunque Harding no descarta las prácticas tradicionales, como la postura de loto, explica que su propia vía es distinta y no requiere esfuerzo. Ustedes van a decirme, meditación es cruzar las piernas, etc. Bien, yo no estoy en contra de que crucen sus piernas, etc. Puede ser extremadamente útil para ustedes sentarse ahí y hacer las prácticas de meditación tradicionales, pero no fue lo que yo encontré útil. Aquí, meditación es saborear el mundo y al saboreador del mundo simultáneamente. Y es saborear el mundo y al saboreador del mundo ahora, en lugar de hacer algo con miras a saborear dentro de 17 vidas. ¿Significa esto que con este enfoque somos inmunes a los altibajos emocionales? Harding lo descarta de manera rotunda. Es la verdad la que nos hace libres, no los buenos sentimientos o los sentimientos positivos o los sentimientos bondadosos. Nuestros sentimientos son como el tiempo, siempre con altibajos. Nosotros estamos tratando siempre de ajustar nuestros sentimientos y de mejorarlos. Si los ponemos a un lado mientras prestamos atención a los hechos, entonces nuestros sentimientos se beneficiarán un poco, quizás mucho. Bien, usted podría decir que si nosotros estamos iluminados verdaderamente, nunca tendremos malos sentimientos. Oh, ¿de veras? Alguien dice a Ramana Maharshi en conversaciones: Maestro, usted es un gran sabio. Usted nunca tiene malos sentimientos. Usted nunca tiene sentimientos de egoísmo. Él contesta: eso es falso, absurdo. En el sabio, el ego surge una y otra vez, pero él lo reconoce por lo que es, y él no le hace ningún daño. Los malos sentimientos surgirán. Entonces usted es espacio para los malos sentimientos. Al citar a Ramana Maharshi, Harding muestra que incluso los sabios tienen pensamientos o emociones negativas, pero no se identifican con ellos. En lugar de reprimir o pelear contra lo que surge, comprenden que no son eso. Nos sugiere soltar la memoria, la imaginación y el deseo para mirar la experiencia presente con una mente abierta, casi infantil. Dirijamos nuestra atención hacia la experiencia presente, en este mismo instante, desechando, tan lejos como sea posible, la memoria, la imaginación y el deseo, y ateniéndonos sencillamente a lo dado. ¿Serás tan amable de ser conmigo como un niño durante algunos minutos? Aquí aparece su talante práctico. En lugar de explicaciones interminables, nos pide probar un modo diferente de estar en el mundo, sin la carga del pasado o del futuro. A través de una serie de preguntas y respuestas, Harding aclara lo que significa ver quién somos y cómo se relaciona con el mundo que nos rodea. ¿Qué es ver quién eres realmente? Es tan simple, es difícil de describir. Normalmente nosotros estamos mirando a otras cosas, pero ver quién eres realmente es mirar a eso desde lo que usted está mirando, lo que es usted a una distancia de 0 metros de usted. Con estas palabras, Harding indica que el centro de nuestra experiencia está tan cerca que se vuelve invisible. Por presión social o costumbre, hemos aprendido a mirar únicamente hacia afuera, olvidando la fuente de la mirada. ¿Mirar fuera es muy distinto de mirar dentro? Sí, eso es correcto. Pero hay otra cosa que debo añadir aquí, y es que no puedo encontrar ninguna manera de separarlos. Si lo que se ve dentro fuese algo como lo que se ve fuera, entonces nunca se unirían. Pero si el contraste es total, entonces uno es capacidad para el otro y la unidad es total. Este aparente contraste es, para Harding, lo que revela el espacio que somos.
al voltear la atención, descubrimos un vacío claro y consciente, el espacio que yo soy, que se une con el mundo exterior sin conflicto. Hablar de Dios es útil para describir este misterio. La palabra Dios no es adecuada para este misterio, y sin embargo tiene un cierto poder, da alguna indicación de quién es uno. Mi recurso tiene que ser inefable, inaprensible, totalmente convincente, totalmente precioso, pero existente sin ninguna razón. Es el abismo del que procede yo soy. Harding se refiere a ese abismo como la fuente de todo, una especie de no saber que paradójicamente constituye el conocimiento más profundo. No se trata de comprender a Dios en un sentido teológico, sino de experimentar directamente lo que sostiene nuestra conciencia. Por último, Harding subraya que este acto de ver no se queda en la superficie, implica una profundidad ilimitada que no se acaba nunca. Así pues, este ver no es una cosa superficial, es una cosa simple, pero ve en las profundidades más profundas, ¿cierto? Sí, profundidades infinitas, pero simplemente gire su atención 180 grados e instantáneamente usted está en contacto con ello. Se trata de un misterio que ni siquiera la mente puede abarcar por completo, puesto que, como él mismo dice, ¿cómo puede uno hacerle justicia? Y sin embargo, ese giro nos abre la puerta a una experiencia inmediata de lo inefable. Al mirar fuera al mundo, uno mira en un callejón sin salida a algo que termina. Pero al mirar 180 grados en el otro sentido, la visión prosigue y prosigue siempre en la profundidad del misterio incognoscible. Todas estas citas muestran el carácter natural y, a la vez, radical de lo que propone Harding. No exige que nos convirtamos en monjes o rechacemos nuestras emociones. Su enseñanza se centra en cultivar la atención plena a lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. A continuación, Harding presenta un ejercicio sencillo, pero tremendamente revelador, para que cualquiera compruebe por sí mismo este giro en su percepción. Ejercicio para descubrir que no tienes cabeza. ¿Querrán ustedes mirar a su dedo índice, que es el gran instrumento que empleamos aquí, y mirar también a lo que su dedo está señalando? Comiencen apuntando al techo. Ustedes verán que su dedo es una cosa y que está señalando a otra cosa. Puede ser una lámpara. Ambos tienen color, ambos tienen forma, ambos tienen posición. Su dedo está apuntando a un objeto. Ahora bajen su dedo y apunten a la pared justo debajo del techo. De nuevo, a lo que ustedes están apuntando tiene color, lo mismo que su dedo tiene color, y tiene forma, lo mismo que su dedo tiene forma. De modo que es una relación de cosa a cosa, de objeto a objeto, ¿no es cierto? Ahora apunten al suelo. Ustedes verán de nuevo una cosa apuntando a una cosa, un dedo coloreado apuntando a un suelo coloreado. Ahora apunten a su regazo. Háganlo, por favor, y encontrarán la misma historia. Ahora apunten a su vientre. Miren a su dedo. Está más o menos a 30 centímetros de su vientre. Ustedes pueden ver otra vez que es una relación de cosa a cosa. El dedo es de un cierto color y el vientre de otro. Ahora apunten a su pecho. Es más de lo mismo, ¿no es cierto? Ahora apunten a lo que está encima de su pecho. Apunten a eso desde donde ustedes están mirando. ¿A qué está apuntando su dedo ahora? Según la evidencia presente, cuando ustedes dejan de lado la imaginación, el condicionamiento,
y se atreven a ser su propia autoridad y miran al lugar desde donde están viniendo ustedes, ¿a qué está apuntando su dedo? Está apuntando a un objeto, a una cosa sólida, pequeña, limitada, semejante a esas otras cosas de ahí fuera, o está apuntando al espacio que acoge esas cosas de ahí fuera. Mantengan su dedo en esta posición ahora y continúen mirando a su dedo, pero sobre todo a lo que su dedo está apuntando. ¿No es a lo que está apuntando sin límites, absolutamente infinito? ¿No es a lo que está apuntando totalmente transparente y sin mácula? Y esta capacidad sin límites, sin mácula, no está acogiendo la escena, la habitación, la pared y lo que usted estaba mirando. Debido a que está vacía de la escena, ¿no está ella absolutamente unida con la escena? ¿No está despierta? ¿No está viva para sí misma? ¿Encontrarán ustedes despertar en algún lugar del mundo, excepto aquí? No es aquí el sitio de la consciencia o el despertar o yo soidad. ¿Está en alguna parte excepto aquí? Ustedes son la autoridad. Nosotros siempre estamos mirando a las cosas, pero ¿desde qué estamos mirando? El gran poeta alemán Rainer Maria Rilke dijo: y nosotros espectadores que siempre miramos a las cosas y nunca desde algo, ¿quién nos ha vuelto así? Pueden decir ustedes, mirar a las cosas, eso es mirar realmente. Mirar a la nada, eso no es mirar realmente. Yo pienso que es al revés y que cuando yo miro a una cosa solo la vislumbro. Una cosa es tremendamente complicada. Lo primero de todo, yo solo veo su frente. No veo al mismo tiempo los lados ni la parte de atrás. No veo el interior. Tengo que escudriñarla debido a que es muy compleja. No puedo abarcarla toda. De la misma manera, yo solo atisbo el mundo. El mundo es en este sentido invisible para mí. Pero cuando miro aquí, veo esto con absoluta autoridad y claridad. Esta es la verdadera visión. He aquí porque Shen Hui, un maestro chino del siglo IX o X, dijo: ver en nuestra naturaleza vacía, ver en nada, esto es el ver verdadero, esto es el ver eterno. Ver a quién su dedo está apuntando, ver quién son ustedes, es más evidente, más auténtico, más completo, más ver verdaderamente que ver su dedo o cualquier otra cosa en el mundo. La única cosa que podemos saber realmente es quién somos. Por supuesto, quién ustedes son permanece totalmente misterioso, pero no hay nada aquí sobre lo que equivocarse. Es la claridad misma. Quien nosotros somos, realmente es un pedazo de pastel. Está presente, es evidente. ¿No es absolutamente evidente? Una última cosa. Ustedes han hecho remontar su mirada a lo largo de su cuerpo y han encontrado un lugar, una línea, donde las cosas se cambian en nada, donde el mundo se cambia desde lo que parece a desde donde viene, donde ustedes acaban como una persona y comienzan como su verdadero sí mismo o naturaleza verdadera, donde su forma, que es para verla, deviene el vacío, que es el que ve. ¿Podrían ustedes trazar ahora una línea con su dedo de un lado a otra de su camisa o blusa donde ella desaparece? Es como si las polillas hubieran estado en su camisa y se hubieran comido la parte superior de ella. Tracen una línea ahí y entonces levanten y extiendan sus brazos hasta que estén horizontales. ¿No alargan estos brazos la línea que ustedes han trazado? Ellos son los brazos de Dios. Cuando salen de un ser humano, cuando salen de una cabeza y hombros, como les ocurre a los demás, los brazos son humanos. Pero cuando salen de esta claridad, de esta ausencia, entonces son realmente los brazos de Dios. Ustedes están rodeando el universo con sus brazos. Sus manos están tan lejos una de otra como el este del oeste, ¿no es cierto?
Una enorme distancia las separa. Sus brazos van realmente hasta el confín del mundo. ¿No son sus brazos los brazos del amor mismo? Cuando yo era joven, se nos dio un pequeño sermón. La extremidad del hombre es la oportunidad de Dios. ¿No es esta la extremidad de ustedes? Esto es muy concreto. ¿No es aquí donde su humanidad se cambia en su divinidad, en su budeidad, en su naturaleza verdadera? ¿No ocurre ello solo en este lugar mágico? Nosotros nunca miramos a este lugar, solo miramos los objetos que aparecen ahí. Naturalmente, esto no se aplica a los demás, solo a ustedes que cambian de lo que parecen a lo que son. He aquí, desde que están mirando ustedes ahora. Si has llegado hasta aquí, ya vislumbras el núcleo de la propuesta de Harding, una experiencia inmediata y a la vez increíblemente profunda y sencilla. Tal vez por eso insiste en que no es una complicación más, sino volver a lo que somos. Como él mismo afirma, es la experiencia de todo o nada, y solo depende de ti sumergirte en ella. Para cerrar, recordemos sus propias palabras, que subrayan la perfección de esta vivencia cuando se encara con honestidad. Ustedes han estado conmigo en esta experiencia y la han compartido perfectamente, porque solo hay una manera de ver esto y compartirlo. Ustedes no pueden ver a medias esta claridad o ver una claridad manchada. Es una experiencia perfecta. Es una experiencia de todo o nada. Y ustedes la han hecho exactamente como la hizo el Buda y como la hizo Jesús. De eso se trata, poner en pausa nuestras suposiciones y notar quién o qué está detrás de la mirada, sin proezas místicas, sino un reencuentro con lo más simple y real. Quizá suene desconcertante, pero tal vez sea tan obvio que lo hayamos ignorado siempre. Ahora te toca a ti vivirlo.